Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del apartado sobre la vida consagrada dentro de la Iglesia, hoy comentamos los puntos 920 y 921, la vida eremítica. Dicen así, los leemos y luego pasamos a comentarlos. Sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los ermitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. Los eremitas presentan a los demás este aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Bien, pues para comenzar la explicación de estos dos puntos del catecismo, pues como veis, los denomina bien sean los eremitas, los ermitaños, o también la tradición de la Iglesia también los ha llamado los anacoretas. La palabra ermitaño tiene un origen, esta palabra, eremitai, que significa habitante del desierto. La palabra anacoreta, que viene del término anacoreo, significa me retiro. Habitante del desierto o me retiro, tiene, pues como veis, pues en su etimología es bastante significativa, ¿no? Da bastante luz sobre lo que significa esta vocación especial dentro de la Iglesia. Una vocación muy minoritaria, como veis, ¿no? En nuestros días. Ha habido tiempos en la Iglesia, como ahora explicaremos, que esta vocación tuvo mucha más presencia, pero el hecho de que sea minoritaria hoy en día no quiere decir que no tenga nada que decirnos. No quiere decir que no sea significativa. Yo creo que uno de los males, a veces no en nuestra espiritualidad, es el no comprender toda la significatividad que tienen las demás vocaciones para uno. El hecho de que uno no tenga vocación de eremita, de ermitaño, no quiere decir de que el hecho de que Dios haya dado a alguna persona en concreto esa vocación no tenga algo que decirte a ti, algo que aportarte a ti, porque cada vocación es como un faro encendido, como una lámpara encendida que ilumina a los demás. Dentro del cuerpo místico que es la Iglesia, nos iluminamos mutuamente. Y todos los carismas, por muy minoritarios que sean, son necesarios. Es propio de espíritus muy cortos, que yo creo que no entienden lo que es el cuerpo místico que es la Iglesia, de espíritus bastante cortos de mente, ¿no? Y de fe, pues el que a veces se escuchen comentarios de ese tenor, de ¿qué hacen esas monjas ahí encerradas rezando? Pues mejor estarían si estuviesen haciendo lo que hacen los misioneros. Y cuando uno escucha comentarios de ese estilo, pues uno dice, bueno, verdaderamente esta persona todavía no ha entendido nada. No ha entendido que la Iglesia es un cuerpo místico, donde cada uno tiene una tarea que es absolutamente necesaria, y las tareas se apoyan mutuamente. ¿Qué haría un cuerpo, pues eso, ¿no? Al que le faltase pues una mano? ¿Qué haría un cuerpo al que le faltase un cuello? ¿Qué haría un cuerpo? Es decir, cada parte del cuerpo pues es importante, y aunque yo no tenga esa vocación en concreto, glorifico a Dios, doy gloria a Dios porque haya suscitado también su Espíritu Santo, ¿no? Pues esa vocación que a mí me ilumina en aspectos pues muy concretos, ¿no? Y muy determinados. Bien, para entender esta vocación, hago un comentario, vamos a hacer. Hay que decir pues que esta vocación floreció, ¿no? En los primeros siglos de la Iglesia, pues en imitación de San Juan Bautista y también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quienes se apartaron en momentos de su vida al desierto. Fueron ejemplo, ¿no? Para multitud de hombres que quisieron imitar ese tipo de vida también.
El Señor en esos 40 días que estuvo en el desierto, y Juan Bautista de una manera pues más continuada, por lo que vemos en los evangelios, fueron los que, digamos, los elementos de imitación, de irradiación, de esa espiritualidad de apartarse al desierto. No se trata, no tiene nada que ver esto con una especie, la vida del anacoreta, la vida del ermitaño, no tiene nada que ver con una espiritualidad orientalista en donde se busca el nirvana, una especie del alejamiento del sufrimiento, no, en absoluto, porque en primer lugar hay que decir que la vida del anacoreta, la vida del monje del desierto, siempre ha estado al alcance del llamado de la caridad. De hecho, en la historia de la Iglesia se ha visto cómo los espíritus afines, las personas, muchos se acercaban, buscaban a los anacoretas, a los monjes del desierto, les buscaban. E iban surgiendo cientos de celdas que se agrupaban a su alrededor. Su experiencia ha solido ser invocada en la redacción de reglas contemplativas para la dirección espiritual. Es decir, que no son personas que se hayan apartado desligándose, pues no, sino que han tenido un influjo grande en la espiritualidad católica. Muchas personas, allá por ejemplo en los desiertos de Egipto, iban a donde ellos a contemplarles, a rezar cerca de ellos, incluso a tener dirección espiritual con ellos, con los monjes del desierto. En el caso de San Antonio de Egipto, pues es quizás un inicio de esta vida de la anacoreta, ¿no? Pero siempre el auténtico anacoreta, pues no era un hombre raro, un tipo raro, que se iba al desierto, ¿no? Sino que siempre permanecía sujeto a la autoridad de la Iglesia, a cuya orden, incluso en tiempos críticos, cuando la Iglesia le hacía un llamado, era capaz de salir de su retiro, de volver del desierto, para incorporarse cuando la Iglesia se lo pedía, para fortalecer unas filas desanimadas en su ejército espiritual. Así, por ejemplo, San Antonio de Egipto, pues que vivió del año 286 al 356, pues volvió a Alejandría cuando se lo pidió Atanasio. Y hay otros casos, ¿no?, en los cuales también pues podemos ver casos parecidos. Por ejemplo, los hijos de Benito, Romualdo, Bruno y Bernardo hicieron el trabajo de labriegos en la batalla medieval contra la barbarie. Quiero decir con esto que no pensemos que se trata de personas raras que se van al desierto y parece que están como desligadas de la Iglesia. No, aunque su vocación sea el apartamiento, pues de hecho históricamente ha habido casos en los que se ha demostrado que cuando la Iglesia pues les ha pedido un tipo de, incluso de sacrificio, ¿no?, pues de ese hábito de vida en el desierto, y les ha pedido volver a Alejandría o volver, lo han hecho porque su conexión con la Iglesia es plena. No pensemos en un ermitaño, pues en un tipo raro, que tiene un carácter huraño y que entonces que no es capaz de convivir con la gente y se va fuera. No pensemos en cosas raras de esas. Los principales refugios de estos ermitaños fueron al principio en la Iglesia los vastos desiertos de Egipto y de Siria, en cuyas cavernas, incluso en muchas tumbas, pronto albergaron un increíble número de estos ascetas cristianos que practicaban penitencias, pues muy rigurosas. Pronto se estableció la norma de que solo se les autorizaría llevar la vida solitaria a aquellos que previamente hubiesen pasado un tiempo de prueba en un monasterio, o hubiesen obtenido de su abad el permiso para retirarse. La Iglesia poco a poco fue aquello regulándolo de una forma o de otra, ¿no? Entre los monjes que vivieron y trabajaron en común, los que se les llama también cenobitas, ¿no?, que han vivido en común, pues los ermitaños pasan su vida en soledad absoluta, pero hay muchas gradaciones. Algunos, por ejemplo, vivían en celdas separadas y se reunían solamente para la oración. Algunos se reunían únicamente para comer juntos. Otros únicamente se reúnen los domingos, y el resto de la semana está cada uno en una ermita apartado en soledad.
quiero decir que también hay gradaciones distintas, ¿no? Pues dentro de la vida de la anacoreta, de la vida eremítica. Algunos se juntan solamente para comer, otros únicamente el domingo, incluso algunos viven solos en una ermita aparte. Hay distintas gradaciones. La forma, pues igual máxima, ¿no? Máxima de apartamiento o de autoexigencia que existió en la tradición, pues fueron los famosos estilistas. Y estos pues llegaron a vivir en la cima de altas columnas, vivían sin bajarse nunca, ¿no? Durante muchos años subidos en lo alto de una columna y viviendo en oración. Y muchísimas personas de Alejandría iban al desierto en busca de aquellos monjes estilitas. Aquellos monjes estilitas estaban subidos en lo alto de una columna, haciendo pues una penitencia al sol durante el día, permaneciendo la noche en lo alto de aquella columna, sin bajarse nunca de allí, y eran un foco de irradiación tremenda por aquella vida tan penitente para mucha gente que iba en peregrinación al desierto, ¿no? A encontrarse y a rezar pues unos días alrededor de aquellos monjes estilitas. Bien, este es quizás el entorno un poco histórico, y ahora vamos a dar un paso más para comentar cuál es su espiritualidad, lo que aportan, ¿no?, como espiritualidad ante el mundo. Hacemos un breve descanso y continuamos enseguida. Bien, qué luz concreta, ¿no?, nos dan para nosotros estas vocaciones eremíticas, estas vocaciones de los ermitaños, de los anacoretas. Una luz concreta que nos dan es la que tiene lugar con motivo del apartamiento que ellos tienen del mundo. Ellos, mucho más que otras vocaciones, tienen un apartamiento buscado explícitamente, pues buscado, ¿no?, del mundo. Y esto nos recuerda algo importante a todos nosotros. Y es que en la Sagrada Escritura descubrimos que el término mundo tiene distintas acepciones, ¿eh?, y que tenemos que saber distinguirlas. Ya su santidad Pablo VI, de feliz memoria, en una catequesis que él impartió en febrero de 1977 a aquellos fieles que acudieron en aquella ocasión a Roma, él decía, recordaba, que el término mundo en la Sagrada Escritura tiene por lo menos tres sentidos, tres acepciones. Uno es el término mundo como creación de Dios. Y vio Dios que todo era bueno. El mundo en este sentido es algo bueno, como todo lo que ha sido creado y salido de la mano de Dios.
Pero no es esta la única acepción del mundo, ¿eh? La primera acepción es una acepción, digamos, positiva, pero también hay otra acepción que es del mundo pecador. Es el de la humanidad, el mundo que puede significar el género humano tan amado de Dios hasta extremo de que Él mismo se ocupó de su salvación. El mundo amado por Dios, pero que se ha apartado, que se ha apartado de su camino, y entonces el Señor se entrega por la salvación del mundo. Por ejemplo, dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. O sea que hay también una acepción del mundo como amado pero pecador, amado por Dios, pero pecador, por el cual Dios se entrega. Pero ojo, también hay una tercera acepción del mundo, que además que es muy frecuente, ¿no?, en la Sagrada Escritura, que es el mundo como enemigo declarado de Dios, no ya como amado, amado y en camino de redención, sino como enemigo declarado de Dios. Esto tenemos que recordar que incluso a Satanás se le llama príncipe de este mundo, en Juan 14:30. La palabra mundo, dice su santidad Pablo VI, adquiere frecuentemente un significado funesto y negativo, hasta el punto de referirse al dominio del diablo sobre la tierra y sobre los hombres. Según esto, el cristiano ha de vivir en el mundo creado por Dios, ha de amar al mundo pecador sin hacerse cómplice, guardándose de los criterios mundanos, y ha de tratar de vencer al mundo enemigo de Dios. Jesús nos insistió mucho que ese mundo, el mundo enemigo de Dios, pues tiene que ser vencido por el cristiano. Si el mundo os odia, dice Juan 15:18, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Fijaros en lo que dice aquí San Juan. Está utilizando la palabra mundo en un sentido, pues, de lo que es enemigo de Dios. De hecho, la tradición católica habló de que 3 son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Bien, aquí, fijaros este texto de San Juan 15:18, que dice, ¿no?, como no sois del mundo, el mundo os odiará, como a mí me ha odiado. Y Jesús dice, yo os he sacado del mundo. Al elegiros, os he rescatado de ese mundo. También hay otros textos todavía más contundentes. Juan 17, versículos de 6 al 19, ¿no?, donde dice, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y las han aceptado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. Pero ahora yo voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Bien, como veis, se está utilizando la palabra mundo en diversas acepciones. Por una parte, ellos viven en el mundo, los cristianos se refiere, pero no son del mundo. Guárdalos del mundo, dice también Jesús orando al Padre. O sea que también hay una acepción de la palabra mundo en sentido enemigo de la vida espiritual, porque dice, guárdalos del mundo. Bien, pues para manifestar este aspecto, que a veces es muy olvidado, porque nosotros, pues en nuestra vida en la que estamos inmersos en medio de este mundo, ¿no?, podemos ser fácilmente absorbidos por el mundo,
fácilmente podemos ser, pues eso, ¿no? Fagocitados, como que somos tragados por el mundo sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, ¿no? Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve, no? Tenemos el gran riesgo de diluirnos en el mundo. Vivir en el mundo hasta el punto de que te conformas con él, sin darte cuenta, poco a poco por contagio. Bien, pues en la espiritualidad cristiana debe de existir un guardarse del mundo. Siempre, todo cristiano. Y para que eso no se nos olvide, Dios ha suscitado algunas vocaciones como son las anacoretas, las eremíticas, en donde existe un apartamiento del mundo que es para nosotros un recordatorio continuo de que no podemos diluirnos en el mundo, de que existen estas palabras de Jesús en las que se nos llama a vivir en el mundo, sí, pero sin ser de este mundo. Guárdalos del mundo, pide Jesús al Padre. Esas vocaciones eremíticas muy minoritarias hoy en día, pero muy significativas, ¿no? Nos recuerdan este aspecto importante de la vida cristiana. No podemos ser tan ingenuos, ¿no? De hablar de, pues teología de la encarnación, hay que encarnarse en el mundo. Sí, claro que hay que encarnarse en el mundo. Pero cuando hablamos de encarnarse en el mundo, no podemos confundir eso con diluirnos en el mundo. No podemos confundir eso con que la sal se vuelva sosa y al final pensemos como el mundo y nuestros criterios sean los del mundo, y que en vez de cristianizar el mundo mundanicemos el cristianismo. Ojo, que ese peligro existe. Por eso siempre tiene que haber un aspecto también de saber apartarse del mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Y esa acepción de la palabra mundo como enemigo de la vida espiritual no se nos puede olvidar. Es otro elemento a tener en cuenta, que como muchas veces hemos dicho, el Evangelio hay que entenderlo en su conjunto, no únicamente algún aspecto aislado de los demás. Este es un primer sentido, por lo tanto, de esta vida eremítica que nos puede llamar la atención. Más sentidos, más digamos, luces que nos aporta, ¿no?, esta vida eremítica o esta vida anacoreta. Fijaros que aquí dice el punto 921, los eremitas presentan a los demás este aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. Ellos, ese apartamiento busca tener una oración asidua, una oración continua, en intimidad continua con el Señor. Y eso, pues para nosotros es algo importantísimo también, porque tenemos el gran peligro, pues los que no hemos recibido esa vocación de apartamiento del mundo, ¿no? Tenemos el gran peligro, todos lo sabemos, tenemos una tensión entre el tiempo que dedicamos al Señor y el tiempo que dedicamos a las tareas diarias. Bien, y es verdad, podría decir uno, bueno, pero es verdad que si hacemos las cosas para gloria del Señor, también el tiempo que dedicamos a las tareas diarias es un tiempo dedicado al Señor. Sí, de acuerdo. Pero también es verdad que el Señor nos dijo, venid a un lugar apartado para hacer oración conmigo. O sea, para que sea verdad eso de que todas las cosas que uno hace sean oración, también el Señor dijo a sus apóstoles, venid conmigo a un lugar apartado para orar. Porque con mucha facilidad podemos caer en la tentación de decir, bueno, todo es oración. Todo es oración, el trabajo hecho y ofrecido al Señor es oración. Bueno, pues sí, en un cierto sentido sí. También todo es oración, también cuando descansamos y ofrecemos el descanso es oración. Bien, en un cierto sentido sí. Pero eso es un sentido, vamos a ser también realistas, ese es un sentido un poco amplio de la palabra. Porque decir que todo es oración, pues es tanto como decir que nada es oración. Porque para que verdaderamente todo sea oración, la vida de Jesús ciertamente estaba vivida en presencia de Dios Padre, que todo lo que Jesús hacía era oración. Pero eso Jesús lo consiguió porque se había apartado en muchos momentos de su vida y había pasado largos ratos, largas noches en presencia de Dios Padre. Conseguir eso de que todo sea oración
Eso supone haber tenido pues largos ratos de soledad delante del Señor en la oración. No podemos ser tan ingenuos de pensarnos que podemos llegar a la oración continuada y vivir en presencia de Dios sin haber necesitado ratos expresos y explícitos de apartarnos estando en el silencio de la oración. Es que no. Parece que queremos llegar a la mística sin haber pasado por la ascética, y eso no es posible. Por lo tanto, es un llamado de atención la vida anacoreta eremítica, que se aparta para buscar ese tiempo explícito a ese problema que tenemos, ¿no? De que es que no tengo tiempo para rezar, cuando decimos eso, ¿no? No tengo tiempo para rezar. A ver si busco un rato, ¿no?, para hacer oración. A ver si busco un rato para ir a misa, que se escuchan palabras como esas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno oye esa frase, a ver si busco un rato, es que no me sobra tiempo, y uno dice, bueno, es que al Señor nosotros le damos el tiempo que nos sobra, el tiempo sobrante, ¿no? Y uno dice, aquí hay algo que no está bien planteado, ¿no? Si al Señor le damos el tiempo que nos sobra, parece que entonces Él no es el centro de nuestra vida. Le damos como el rico Epulón las migajas que sobran de la mesa, vamos. Ahí tenemos un problema de falta de centralidad. Cuando nos cuesta tanto, ¿no?, tener ratos de intimidad y de soledad con el Señor, pues es que eso también nos está denunciando la falta de centralidad del Señor en nuestra vida. Que para otras cosas ya tenemos tiempo. Luego también ahí se está denunciando nuestro orden de prioridades y ahí se nos está diciendo mucho. Bien, pues el Señor ha suscitado vocaciones de apartamiento explícito, ¿no?, de vida eremítica, de vida anacoreta, para que sean un foco encendido en el mundo, para denunciarnos esa especie de falta de centralidad del Señor, falta de intimidad con Él. Porque estamos muchas veces diciendo, a ver si busco tiempo, a ver si, y en ese a ver si se nos pasa la vida. Se nos pasa la vida con muchas veces, yo creo que los oyentes se van a identificar con esta frase, ¿no?, que generalmente solemos hacer mucha menos oración de la que entendemos que debiéramos hacer. Eso casi siempre nos pasa, casi siempre. Se nos pasa la vida en un a ver si, tengo que empezar, tengo que ponerme, pero claro, estamos muchas veces, nos falta una radicalidad, un cortar con ciertas cosas, un saber priorizar y un saber decir, bueno, pues esto tal y esto cual. Y la vida eremítica nos enseña a ser radicales en ese saber cortar con lo que haya que cortar para priorizar lo que hay que priorizar. Porque es que para otras cosas ya somos radicales, ¿no? Y sin embargo nos falta radicalidad, pues para saber estar con el Señor. Bien, vamos a meditar esto y continuamos enseguida. Todavía creo que hay dos aspectos más, bueno, serían muchísimos más, por supuesto, pero bueno, me quiero centrar en dos aspectos más sobre qué luz nos da esta vocación tan específica, ¿no?, en la vida, de la vida eremítica, de la vida anacoreta. ¿Qué luces nos aportan, ¿no?, a todos los cristianos? Una luz muy concreta, pues muy concreta, es esa vida oculta. Una vida oculta
a los ojos de los hombres, dice el catecismo. Oculta a los ojos de los hombres. La vida del eremita es predicación silenciosa de aquel que ha entregado su vida porque él es todo para él. Oculta a los hombres, ojos de los hombres. Esto nos recuerda pues diversos pasajes evangélicos, ¿no? Cuando Jesús reprochaba a los fariseos que les gustaba rezar pues colocados en el extremo de una plaza para ser vistos, o en la primera parte, en una parte muy pública de la sinagoga para ser vistos, ¿eh? Jesús dice: tú cuando vayas a rezar, entra en tu celda, cierra la puerta. Es curioso, ¿no? Pues esto, esas palabras de Jesús parece que están iluminando esto que la vida del anacoreta, que se oculta a los ojos del mundo, nos quiere también iluminar. Hacer las cosas no ante los ojos del mundo, sino hacer las cosas ante los ojos de Dios. Es una gran luz para la espiritualidad de todo cristiano. Esa frase de San Pablo a los Colosenses, ¿no? Nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Bueno, pues tiene distintas formas de grados de realización. El grado máximo de realización será el del anacoreta, el del eremita, que vive en una cueva, en un monte, en un monasterio de vida eremítica y no es visto por nadie. Bien, ese es el grado máximo de realización. Pero la frase nuestra vida está oculta con Cristo en Dios no está dicha únicamente para este tipo de monjes. Ojo, está dicha para todos nosotros. Lo que quiere decir que es un valor grande, es un gran valor el que purifiquemos todas nuestras acciones, las purifiquemos de ese aspecto de no buscar en ellas la complacencia de la mirada de los demás, hacer las cosas ante Dios, que Dios sea nuestro público, y no los ojos de los demás, hacer las cosas como si Dios estuviese presente, casi físicamente presente delante de nosotros, y sin que nos condicione, ¿no?, la mirada de los demás. Esto es algo hermosísimo, ¿no? Y algo también dificultoso, ¿no? Nos condiciona mucho el que haya personas que nos estén mirando, que nos estén observando, que nos estén de alguna manera esperando de nosotros esto, lo otro, de más allá. Incluso un pequeño detalle anecdótico, ¿no?, que os cuento. Suele ocurrir que cuando uno pues habla con otra persona por teléfono, enseguida nota, si le conoce un poco a esa persona, enseguida nota si está sola o hay otras personas cerca suyo en la misma habitación, porque por el tono de voz ya le nota, no está hablando natural, tiene otras personas al lado suyo. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo se nota que nos condiciona? Pues esto último que he dicho es una pequeña anécdota, ¿no? Pero cómo se nota que nos condiciona en la libertad, en la sencillez. Uno igual está ya más tenso, es menos sencillo cuando está en presencia de otras personas, está cumpliendo un cierto papel, ¿no? Pues un estereotipo delante de ellos, no habla igual, no se desenvuelve de la misma forma. Es un valor muy grande el hacer las cosas ocultos ante Dios. Oculto se refiere como si únicamente Dios nos estuviese viendo, con esa sencillez, con esa ingenuidad, ¿no?, sin ser condicionado por la mirada de los hombres. Y eso pues creo que es un gran valor que la vida eremítica nos está a todos recordando. Que no sean los ojos del mundo, ¿no?, la mirada del mundo la que nos condicione, que sea la mirada de Dios. A veces a los chicos, pues a los jóvenes de la parroquia, etcétera, les he solido poner una comparación así de orden un tanto provocativo, pero bueno, un poco para hacer pensar. Les he solido decir, pues imagínate que estás tú en el centro de un campo de fútbol de ese equipo favorito tuyo, ¿no? Que estás en el centro, pues yo qué sé, pues del Bernabéu o del Calderón o del Nou Camp, estás tú allí solo en el centro del campo, ¿no? Y hay por una parte un graderío lleno de decenas de miles de personas que te están mirando, todas fijamente hacia ti, ¿no? Y tú sientes un peso tremendo porque te sientes totalmente
observado, ¿no? Y no sé, estás un poco tenso, nervioso. Y en la otra parte del graderío encuentras que están todos los asientos totalmente vacíos, no hay nadie al otro lado. Mejor dicho, sí, hay una persona, está Jesús sentado al otro lado y te mira también. Y la pregunta así un poco provocativa es, ¿a ti qué mirada te pesa más? ¿Qué mirada te condiciona más? ¿La mirada de esas decenas de miles de personas que están en una parte del graderío mirándote? ¿O la mirada de Jesús? ¿Qué mirada es más determinante en tu vida? Bueno, pues eso creo que también es algo importante, porque cuando esta vida eremítica dice que se oculta a los ojos de los hombres, ojo, acordémonos de que todos también tenemos que estar espiritualmente ocultados a los ojos de los hombres. Quizás no físicamente, porque eso lo hacen únicamente los eremitas, ¿no? Pero sí espiritualmente ocultados a los ojos de los hombres, en este sentido al que me refiero yo. No condicionados por esa mirada, por la mirada del mundo, sino condicionados por la mirada de Dios. A esto añadamos todavía otro aspecto más que nos ilumina en esta vida eremítica, que es el aspecto de la penitencia. Porque claro, lo curioso dice el punto 920 que hemos leído, dice apartamiento estricto del mundo, silencio de la soledad, oración asidua y penitencia. Claro, esto de la penitencia nos llama la atención porque la verdad es que ha sido muy propio de la vida de los eremitas, de los anacoretas, muy propio de ellos, pues mezclar las dos cosas, ¿no? Mezclar la oración y la penitencia. Y eso nos recuerda aquel pasaje evangélico en el que Jesús había enviado a sus discípulos pues a expulsar los demonios, a liberar a los que estaban poseídos por el demonio, y cuando regresan, pues los discípulos le narran a Jesús que no habían sido capaces de sanar, ¿no? De sanar a uno de los poseídos. Tus discípulos no han sido capaces de liberar y Jesús le libera, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros no hemos sido capaces y ha sido Jesús quien ha tenido que hacerlo? Y la respuesta de Jesús es impresionante cuando dice, es que algunas especies, se refiere de demonios, ¿no? No pueden ser expulsados sino con mucha oración y penitencia. Y penitencia. Aquí la verdad es que esto nos da que pensar, porque hoy en día está un tanto de moda, bueno, un tanto, ¿no? No mucho, para ser sinceros, ¿no? Pero bueno, más o menos está bien visto el retirarse, pues, o el buscar un poco de paz y de tranquilidad y de, pues, en un retiro en el que uno busca silencio, paz en la oración, pues hecha de una manera cómoda, de una manera relajada, en el que uno busque el silencio, la contemplación. Bien, pues eso más o menos el mundo lo llega a comprender. Lo llega a comprender porque dice, bueno, también en medio del estrés en el que vivimos, pues uno necesita pues también apartarse en un momento determinado para buscar la paz, buscar la relajación del alma, etcétera. Eso más o menos se puede llegar a entender. Pero lo que es más escandaloso ante la mente de este mundo es el que uno también predique el sacrificio, la mortificación, la negación de eso que la carne nos puede pedir en un momento determinado, ¿no? Pues que es comodidad, que es eso que dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, diciéndole a Satanás que él iba a continuar haciendo ayuno, aunque el cuerpo le pidiese comer, no pensaba convertir las piedras en pan, sino que iba a terminar el ayuno hasta el final. Eso hoy en día es mucho más incomprendido y mucho más escandaloso. A los ojos del mundo dice, pero bueno, pero ¿qué es eso de qué masoquismo es ese, ¿no? De esa gente que se está ahí, pues como infligiéndose daño a sí mismo, que se está negando el alimento, que se está tal, que se está cual, ¿no? Son unos fanáticos y yo que sé qué tipo de lectura se puede hacer de lo que se llama la mortificación o el sacrificio. Los anacoretas, pues los ermitaños siempre hicieron y hacen, ¿no? Pues una vida de oración, de oración mezclada con el sacrificio,
Pues anda que los estilitas allí subidos a lo alto de una columna, soportando el sol del desierto, el frío de las noches del desierto, soportando la lluvia cuando lloviese sin bajarse nunca de aquellas columnas, anda que menuda vida de penitencia. Entonces, quiero decir que la oración más fructuosa es la oración que está ligada también a la penitencia, al sacrificio. Y eso es un recordatorio para nosotros. No confundamos oración con técnica de relajación, ¿eh? No confundamos oración con sentirse a gusto y estar cómodo y relajado. Hombre, no estoy diciendo que haya que estar incómodo para hacer oración, no estoy diciendo eso. Pero quiere decir que el Señor Jesús, también hizo oración con penitencia, incómodamente en el desierto, sintiendo hambre y aguantándola, o soportando las penalidades del desierto. O sea, que la oración mezclada con la penitencia es verdaderamente fructuosa, porque uno no busca únicamente pues el estado de paz interior, no, sino que busca negarse a sí mismo para buscar la voluntad de Dios. Y el sacrificio ayuda a la oración para que sea verdaderamente un rezar con todo el cuerpo, un rezar también con nuestro cuerpo, no solo una oración espiritual, sino con el cuerpo entero, negándonos a nosotros mismos para buscar y afirmar la voluntad de Dios. Eso también es una cosa que la vida eremítica, la vida de la anacoreta, nos lo recuerda. El hecho de que Dios haya dado, lo digo una vez más, ¿no? Dios haya suscitado esas vocaciones, iluminan también aspectos de nuestra vida espiritual que tenemos olvidados. Es un faro encendido en medio de la oscuridad de un mundo. Un faro encendido que nos dice: Señor, tú has suscitado a esas personas para orar continuamente por todos nosotros, para ofrecer sus vidas junto con Cristo por la salvación del mundo, ¿no? Te damos gracias por esas vocaciones y vamos a orar también por ellos, orar por los que siempre oran por nosotros. Creo que sería una buena conclusión de esta explicación. Vamos a dar paso.